Buenos días, profesor. El tema escogido es listas circulares simples. Soy del grupo uno. Mi nombre es Brian Martínez Juanmaní. Mis integrantes son Oscar Mabanto, Bruno José, Paypay, Yevius Alejandro, Palomino Rojas Álvaro. Ah, Como concepto, las listas circulares son estructuras de datos en la que el último nodo apunta al primero, lo cual que la convierte en una lista sin fin. Cada nodo siempre tiene uno anterior y uno siguiente. Su estructura es muy simple, similar a las listas simples, por lo cual comparten características tanto en su implementación como en su manejo, aunque requieren un mayor entendimiento del manejo de los punteros. Acá podemos ver un ejemplo de una lista circular enlazada. Entonces, tenemos los nodos y que el último va al comienzo. No existe ningún nodo que apunte. Acá hay unas reglas que es que no existe ningún nodo que apunte a nulo. O sea, no puede haber una lista, un nodo que sea cero. La lista no tiene un fin, ya que llega al último nodo y empieza de nuevo la lista. Se accede a la lista mediante el primer nodo o también llamado inicio de la lista. Si no se tiene cuidado al manejar la lista circular, se puede crear un bucle infinito. No tiene acceso aleatorio, es decir, para acceder a un valor se debe recorrer toda la lista en sí. Ah, ¿Qué qué realiza en el ejemplo que has desarrollado en la pregunta número uno? Bueno, el ejemplo que he realizado desarrollará las siguientes operaciones. El agregar el valor al final de la lista, el insertar un valor después del valor de referencia en la lista, eliminar un nodo con el valor que coincida con la referencia, editar y retornar un valor booleano, falso verdadero, si respecto a un nodo exacto. El buscar, retornar, pues si existe en la lista o si es falso, de lo contrario, eliminar, se elimina de la lista y se imprime en pantalla los elementos de la lista. En la vida real, ¿en qué tipo de negocios se utilizaría este proceso? Se puede utilizar en negocios que cuenten con inventario o en una selección tal vez, donde digamos en las bodegas, tal vez el inventario de una categoría de productos que vaya pasando así, que vaya bajando la lista. En logística también, almacenes, hoteles. Mm, y bueno, eso sería todo. Bueno, pasaré a explicar el programa. Bueno, aquí pasamos a la parte del desarrollo donde tenemos nuestro ya aplicación. Acá en nuestro paquete semana PK9. Listas circulares. Nuestras clases, listas circulares y nodos. Y con esta clase de aquí lo vamos a ejecutar. Nuestra primera clase nodos, lo que va a hacer es que, bueno, acá se van a definir las reglas de los nodos. Variables en las cuales se van a guardar el valor. Aquí está el variable que enlazan los nodos. El constructor que inicia el valor de las variables. Tenemos los métodos get y set para los atributos. Una vez que definimos los nodos, pasamos a hacer las operaciones básicas que dije anteriormente: buscar, eliminar, agregar. Aquí tenemos la clase lista circular. El puntero indica el inicio de la lista que coincide también con el cabezal de la lista. El puntero
Indica el fin de la lista del último nodo. Variables para que registre el tamaño de la lista. En la lista ninguna puede ser null. Al inicio y al final. Consulta si la lista está vacía. También hay unas operaciones de consulta. Acá ponemos public booleano, o sea, que bote falso o verdadero. Si es que está vacía. Tenemos el tamaño de la lista, agregar al final. Se consulta si la lista está vacía. Acá tenemos agregar al final. Define un nuevo nodo, y agrega el valor al nodo. Así, con esto se hace la consulta si la lista está vacía. Se inicializa la lista con al nuevo nodo, y el puntero el último debe apuntar al primero. Si no, une el nodo con la lista existente, renombra al nuevo nodo con el inicio de la lista, el puntero del último debe apuntar al primero, y incrementa el contador del tamaño de la lista. Insertar por preferencia, inserta un nuevo modo después de otro ubicado en el valor que contiene. Referencia valor del nodo anterior al nuevo nodo insertar. El valor del nodo a insertar. Acá tenemos casi la misma operación, simplemente que van a ser cosas diferentes. Este es insertar por preferencia. Igualmente aquí se repiten algunas operaciones, pero varía para llegar a que se inserte por posición. Aquí es un retorno de valor. Aquí es para buscar, se crea una copia de una lista, donde puede indicar si el valor existe, recorrer la lista hasta encontrar el elemento o hasta que llegue al primer nodo nuevamente, porque es cíclico, no tiene fin. Se consulta si el valor del nodo es igual a la referencia, se cambia el valor de la bandera, avanza al siguiente nodo, y acá hay un bucle, un while. Se retorna el resultado de la bandera. Return encontrado, si es que se encuentra. Tenemos get posición. Se consulta si el valor existe en la lista. Aquí se crea una copia de lista. Contando para almacenar la posición del nodo. Corre la lista y llegar al nodo de referencia. Aquí tenemos editar por preferencia. Se actualizan los valores de los nodos que se encuentran en la lista ubicado por un valor de referencia. Se consulta si el valor existe en la lista. Primero, se crea una copia de la lista, se recorre la lista hasta que llegue al nodo referencia, se actualiza el valor del nodo. Y una edición por posición, se verifica si la posición ingresada se encuentra en eh, el rango de aquí, en el cual el número de elementos de la lista. Y acá está el rango. Entonces, si el nodo a eliminar es el primero, si no se recorre la lista que llegue al nodo anterior al eliminar. Actualiza el valor del nodo. Remover por preferencia. Se consulta si el valor referencial existe en la lista. Se consulta si el nodo a eliminar es primero. El primer nodo apunta al siguiente. Apuntamos al último nodo de la lista al iniciar. Acá creamos una copia de lista. Recorremos la lista que llegue al nodo anterior. Referencia. Hay un bucle. Y se guarda el nodo siguiente del nodo a eliminar. Aquí se enlaza el nodo anterior al eliminar con el siguiente después de él. Eliminar, remover posición, se verifica si la posición ingresada se encuentra en el rango.
establecido el tamaño. Ah, está la clase eliminar y la clase lista. Bueno, una vez que ya definimos qué es lo que van a hacer, qué es lo que se va a hacer, pasamos a la ejecución. Aquí ya no es tan engorroso, no es tan grande, porque ya solamente vamos a llamar a lo de lista circular en nuestro Java Application, en la cual este, empezamos, ¿no? Acá le estamos dando ya los valores, que la lista al final es 12, 15, 9, 41 y al inicio es 9. Y la lista que se agrega al inicio es 41 y 6. Acá tenemos lo que nos va a mostrar en la consola, que es lista circular, el tamaño, obtener posición en la posición 3. Y estos valores son los que ya estamos agregándolos. Es una lista de números. Se puede hacer de nombres, se puede hacer de, se puede hacer de nombres y de números. En este caso es una lista de números. Ah, Acá podemos ver que se obtiene un valor del nodo de la posición 3 y acá se inserta como valor 16 después del 15 y ahorita lo vamos a ver cómo es que se agrega el valor y la lista original y cómo va a ir modificándose. Acá tenemos varios títulos y varias comprobaciones que hacemos en la lista. Eliminar el tamaño, consulta si existe el valor 30, consulta la posición de valor 16. Lo corremos y como podemos observar, acá está. Lista circular, aquí están los valores iniciales, 641, ¿está? En la lista el 6 es el 0 y el 1 es el 41, igual 12, 15 y 9. Aquí el tamaño es de 5 y obtener el valor del nodo en la posición 3. Entonces aquí se hace una búsqueda y se ve que en la posición 3 está el 15. Se inserta un nodo con valor 16 después de 15 y vemos que del 15 ya se agrega el valor número 16 aquí y hace que el tamaño de la lista se aumente a 6. Acá se inserta un valor del 44 en la posición 5 y en la posición 5 se agrega un 44 y aumenta el tamaño de la lista, se actualiza. Se actualiza el valor 12 del tercer nodo por 13. Aquí el 12 que estaba acá pasó a ser un 13. Se actualiza el nodo en la posición 0 por 17. En vez del 6 se puso 17. Se eliminan los nodos con el valor 41 y, y se reduce, ¿no?, el tamaño de 7 a 6. Se elimina el nodo en la posición 4 y se reduce uno más el tamaño de la posición, del tamaño de la lista. Ahora viene a ser 5. Se consulta si existe un valor 30. No hay ningún valor 30, entonces falso. Ah, Se consulta la posición del valor 16 y vemos que se encuentra en la posición 3. Se elimina la lista, se consulta si la lista está vacía y es verdadero porque se eliminó la lista. Y bueno, eso sería todo respecto a este ejemplo del problema listas circulares simples. Gracias.